Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy es 22 del 2 y vamos a hacer hoy un análisis de un proyecto que se llama BitTensor. Digo el día, la fecha de que lo vamos a hacer porque estos proyectos pueden variar luego con el tiempo, ¿no? El análisis de proyectos puede variar, entonces me gustaría que veas también todo esto como que es un tema en evolución, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser un análisis específico, detallado y tal, ¿no? Sino, quiero decir, que vale siempre, sino que esto puede variar, ¿no? Entonces, por eso digo la fecha. Hoy es 22 de febrero y vamos a hacer un proyecto, un análisis de un proyecto que se llama BitTensor, ¿vale? Que es un proyecto que, ¿por qué lo hago este proyecto? ¿Por qué me parece interesante hacer este proyecto? El análisis de este proyecto, porque es un proyecto que está basado o está orientado hacia la inteligencia artificial, la integración con blockchain y tal. Entonces, también hay una parte que quiero mostrar desde mi punto de vista, pues vamos a hacerlo teniendo también el análisis este que planteamos ayer. Entonces, vamos a sistema de análisis de los 8 puntos. Entonces, vamos a analizarlo y vamos a ver precisamente un proyecto que considero que aunque es interesante y todavía tiene muchas cosas que mejorar, muchísimas, considero que ha nacido al calor del FOMO de la inteligencia artificial, ¿vale? Y eso tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, que vamos a ir viendo en el grupo. Entonces, bueno, vamos a hacer análisis. Quiero decirte también una cosa importante. A ver, este tipo de vídeos, que a mí me encanta hacerlo y me encanta hacértelo a ti, para que, para que lo disfrutes y lo compartas si consideras que te interés, es un vídeo que a mí me lleva bastante tiempo preparar, ¿vale? O sea, es decir, no es un tema que llego si hablas y ya está, ¿no? Sino que tienes hecho previamente un análisis un poco para dar esa orientación y tal. Entonces lleva un poco de tiempo prepararlo. Entonces, yo te voy a pedir encarecidamente que ese tiempo me lo pagues con un like, ¿vale? O sea, es decir, con un like y con si no estás suscrito al canal, que te suscribas. Porque es una forma también de aportar, de que yo pueda aportarte valor y de ver también que el trabajo pues, que hacemos, aunque no sea la mejor edición de vídeo y la maravilla que hacen otros, pero me da igual. O sea, es decir, creo que la información que se aporta es una información que es de valor. Entonces, como es así, pues te pido que pues la apoyes, ¿no? Entonces, dicho esto, que yo estoy encantado y estoy seguro que lo vas a hacer, te envío un abrazo muy grande y además empezamos con el vídeo, que va a ser un proyecto que me parece súper interesante, pero cogido con pinzas, ¿vale? Ahora veremos por qué digo todo esto. Bueno, vamos a empezar a ver el proyecto BitTensor, el análisis este que hacemos con este sistema y vamos a ver cómo es un proyecto que es muy interesante, pero que desde mi punto de vista tiene algunas cosas que son muy mejorables, ¿no? Vamos a empezar por la primera, por el primer punto, la misión de BitTensor, ¿no? Entonces, vamos a ir a su página, ¿no? Vamos a trabajar con la información. BitTensor es esta página, ¿vale? Que es bittensor.com. Entonces, al llegar aquí, pues tienes varios puntos, ¿no? Sobre introducción, filosofía, chapter, etcétera, ¿no? Vamos a ver sobre el qué, el about, ofrece, vamos a ponerlo también para que, como el vídeo es en español, pues para que se quede en español. Es la visión de BitTensor de una empresa de inteligencia artificial centralizada, cautivado a gran número de personas en métodos tecnológicos, tal, vale. Perfecto, introducción, muy bien. El propósito de este artículo es por qué BitTensor es importante por el mundo y por qué debería... Mira, entonces, con este tipo de cosas, yo lo que hago, cuando viene todo esto, que está muy bien leérselo, pero yo lo que haría sería esto, mira. Porque al final no se trata de valorar todo. Cogería todo esto, me iría a ChatGPT, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Me iría pues al O3 Mini. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale?
y le diría, quiero que analices este texto y que me digas si sacas una misión clara de él, una misión de empresa clara de él. Entonces le doy aquí, lo pongo y entonces vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Bueno, también por ir siendo prácticos, ¿no? Porque tampoco va a ser miro cada detalle y tal. Eso lo puedes hacer, ¿vale? Eso lo puedes hacer. Y de hecho es recomendable hacerlo para cada proyecto. Pero dice, bueno, la misión sería construir y fomentar una infraestructura de inteligencia artificial, de inteligencia abierta que mediante la creación de mecanismos de la creación de mercados digitales interconectados permita los recursos tecnológicos, computación, almacenamiento, se organizan y distribuyen de una forma equitativa. Vale. Bueno, es como que lo ha generado, esto no lo ha generado ChatGPT, ellos no lo tienen tan claro. Yo creo que ellos tienen, no, o sea, es decir, lo pueden tener claro, pero no lo han comunicado tan claro. Cosa que les digo, si estáis leyendo esto, pues hacerlo, ¿vale? Porque esto es un tema que bueno, pues es interesante. Vamos a tomar esto. Me parece que también es demasiado... Por ejemplo, vamos a valorar esta misión. Entonces me iría aquí, vamos a ir aquí, vamos a quitar esto de aquí, que era lo de los delfines de que hablamos ayer. Vamos a poner aquí, no vamos a poner ninguna y mala, vamos a pegarla. Hacemos así y decimos, a ver, construir y fomentar una estructura de inteligencia artificial centralizada y abierta que mediante la tecnología de creación de mercados digitales y interconectados permita que los recursos tecnológicos se organicen y distribuyan de forma equitativa. Vale. Así se busca empoderar a la comunidad global, garantización de la inteligencia artificial. O sea, básicamente es, digamos, de todo lo, distribuir todo lo que es los activos de los recursos tecnológicos entre todas las blockchains, entre todo lo que hay, ¿no? Bueno, más o menos podría ser. El problema que hay, que esto es... esto está bien como misión, es una misión que hemos creado nosotros, o sea, es decir, para nuestro análisis, no lo tienen ellos, con lo cual ellos tienen una mala visión, no la tienen definida. Estamos viendo lo que puede hacer el proyecto, ¿vale? No lo que nosotros podemos entender que podemos hacer. Invertiría, yo aquí de momento en este le pondría un 0, un 0.5%, ¿vale? Algo así. ¿Por qué? Porque esto no está definido, esto lo hemos definido nosotros, ¿vale? Con lo cual, esto ya es un tema importante. Segundo, comunidad. ¿Qué comunidades tiene? Vamos a ver qué tipo de comunidades tiene. Pues aquí vamos a ver el blog que tiene, vamos a analizarlo, vamos a ver el GitHub, vamos a analizar el Discordia y su propia billetera, tiene una billetera. Bueno, esto ya es importante también, ¿no? Que tenga un monedero, que de momento está en el... Vale, entonces tiene una billetera que se puede pegar, con lo cual puede tener su propio token. Por ejemplo, yo el hecho de que los tokens no tengan puentes, lo veo en una fase, o sea, que no sean billeteras, que no tengan la posibilidad de pasar a otros puntos. Vamos a ver, no quiero sacar mucho el tema del Discord, voy a decir lo que hay, porque aunque sí que hay un volumen importante de miembros y sí que hay gente activa, hay que ver qué es lo que dicen. O sea, yo por ejemplo, pues me metería en todo el Discord, no lo voy a hacer, pero me metería en todo el Discord, tomaría un montón de información, no lo voy a hacer públicamente, me refiero, tomaría un montón de información y le pediría a ChatGPT, por ejemplo, o a Grok, o al que sea, que me diga un resumen de qué considera que hay, ¿vale? Dependiendo de lo que esté viendo. No voy a entrar porque hay una serie de guidelines de la comunidad que no te permite, como que un poco lo trata con cuidado y tampoco quiero entrar, pero ya sabes que si entras a la página puedes acceder a esta bittensor.com, puedes accederlo a este tema y ver lo que hay dentro, ¿no? Aquí tenemos el GitHub, con lo cual se puede descargar, descargable, o sea, la parte de producción que luego veremos está definida. El GitHub tiene actividad, yo creo que tiene una dispersión como la copa de un pimiento, o sea, es decir, tiene una dispersión muy grande, mucho tipo de información,
Y luego tiene este blog en Medium, ¿no? Entonces ya tienen un Ethereum Virtual Machine sobre el que trabajan con el sistema, etcétera, ¿no? Han tenido aquí Reopening Bitpencil el 9 de julio de 2024, con lo cual ahí hubo alerta de scam, hubo aquí ataques, tal, comunidad. Un poco ves, el ver qué es lo que comunican, te da también información de, bueno, de qué es lo que, la orientación que tienen, ¿no? Por ejemplo, inicialmente era un modelo de lenguaje, o han intentado generar un modelo de lenguaje, o sea, estamos hablando que estaban intentando hacer un modelo ChatGPT, o sea, un fundacional, ¿no? Algo así. Pero no sé si lo han conseguido, porque la orientación que da después todo esto es de una... O sea, han variado. Eso es bueno, esa variación es buena en la comunicación, porque lo que está diciendo es que han pivotado, ¿vale? Eso también es bueno, pero claro, hay que ver el tema de consenso, cómo lo tienen, qué tipo de decisiones han tomado, porque yo aquí en la comunidad le pondría, de momento, fíjate, es un proyecto al que, bueno, tiene aquí Discord, vamos a poner aquí Discord, tiene también Medium, voy a poner esto aquí debajo, Medium y GitHub, o sea, es decir, entonces, fíjate que lo que nos dice es que es un perfil muy técnico, ¿vale? O sea, esto ya nos indica que hay un perfil muy técnico. No han llegado al perfil de inversor todavía, no ha llegado al perfil, digamos, sí que puede haber el perfil de inversor técnico, ¿vale? Aquí tenemos un 0,5 de lo anterior, pero yo creo que no han llegado a un perfil que apueste por ellos del todo, ¿no? No sé si es bueno o malo, porque eso habrá que verlo. Yo de momento esto le pongo un 0,5. Es decir, hasta aquí un 1. A ver, perfiles estratégicos no veo, o sea, es decir, no está claro, o sea, sí hay gente que desarrolla, probablemente haya muy buenos técnicos, si te metes dentro del GitHub seguro que vas a encontrar gente interesante que está aportando valor y que tal, pero no veo a alguien que... ¿Ves? Contribuidores, todos los contributors que hay, que seguro que hay gente muy potente, 83 contributors, está muy bien. Aquí puedes ver un poco su actividad, últimamente están teniendo bastante actividad. ¿Ves? Pero yo personalmente no veo, o sea, no veo una capacidad de decisión a día de hoy, ¿eh? Una capacidad de decisión. El tema de consenso siempre es un poco tal, pero por ejemplo en Ethereum hay un Vitalik Buterin, aunque haya después un sistema de consenso, pero hay una cabeza visible, un liderazgo, no sé, aquí no lo veo. Entonces este proyecto pues hay que definirlo como, yo lo definiría, lo pondría como, bueno, pues aquí metería, esto era un 1, pues es que aquí no metería más de un 1%. ¿Vale? Entonces, esto no existe. No sé si esto se puede tachar o bueno, esto no. La evolución no ha existido ni desarrollo de negocio y marketing de momento que yo vea. Están muy volcados en la parte técnica. Entonces, y además es open source, que es un tema importante, pero también a la vez es muy disperso, ¿vale? O sea, puede generar una dispersión importante. Entonces, si no hay una dirección clara, no hay una misión clara, una orientación clara, puede generar ellos no tienen la misión clara, la hemos sacado nosotros para tener la idea, pero no sabemos tampoco si esa es la que ellos quieren, ¿no? Porque vemos que empezó como un sistema de lenguaje, ¿no? Con lo cual, bueno, pues liderazgo yo no lo veo, o sea, no veo aquí tampoco un liderazgo claro, por ejemplo. Libro blanco, consenso, vamos a ver, libro blanco. Una introducción, por aquí todo muy técnico, información que tiene valor técnico, lógicamente, y conclusión.
Vale, que puede tal, que pueda funcionar en un entorno fuera de confianza, o sea que no tenga que ser muy centrado en un punto. El punto de del todo producto de conocimiento. Bueno, igual, agárrate todo esto. Puedes meterle los documentos a ChatGPT dentro y pedirle, por ejemplo, si analizas esto. Bueno, yo es que este ya le tengo un poco educado, con el tema de los puntos. Pero en este texto, dime dónde verías el liderazgo de este proyecto en el mercado. Vale, vamos a ver qué nos dice. Estoy con el O3. Vale, innovación en mecanismo. Esto aquí en una innovación, ¿vale? O sea, hay un punto de centralización. La producción en la producción de inteligencia. Escalabilidad y diversidad tecnológica. Optimización de recursos y reducción de cuello de botella. Vale, esto por ejemplo me parece importante. Este punto de aquí. Vale, pues esto yo para mí sería... Lo de diversidad tecnológica no le veo... Escalabilidad, bueno, vale. Pero no le veo algo diferenciador. Esto, por ejemplo, lo que me dice que está volcado muy en la parte técnica, ¿vale? O sea, es decir, que están demasiado volcados en la parte técnica. Bueno, el tema de centralización está claro. Y yo el valor de verdad lo veo aquí. O sea, este es un valor por el que dices, coño, esto tiene sentido. O sea, principalmente por el volumen, por los volúmenes que mueve, ¿no? Entonces yo aquí creo que el liderazgo a día de hoy, claro, sería esto. Principalmente. Luego hay otros que vale, que dentro de los ámbitos técnicos, pero para el perfil nuestro, yo creo que sería eso. Hay un perfil claro, una guía clara de no, porque al ser open source, software libre, pues la gente va desarrollando sobre la marcha. Entonces, a ver, tiene que haber una serie de gente que guía un poco eso, pero no está claro. Aquí yo no veo que desde un punto de vista de perfil, alguien que quiera ver hacia dónde va este proyecto, no es fácil verlo, ¿no? En el Discord a lo mejor lo tiene, pero déjame que lo mire. Lo voy a mirar un poquito fuera de tal, porque hay una... No quiero romper la guía que ellos tienen o que se vea que hay un problema de... pues... no hay un punto claro de... Bueno, yo creo que se va, o sea, hay un desarrollo técnico que puede tener más o menos tal, pero no hay un punto claro de dónde queremos llegar, o sea, no hay un enfoque que puedas entrar y diga roadmap, hacia dónde vamos, no lo veo. Por lo tanto, yo a este proyecto, de momento, aquí le daría un 3, pues este le daría un 1, un 4. Esto me dice algo, pero esto también es un tema que hemos sacado nosotros, no es que esté claramente definido, ¿no? No se ve. Entonces, aquí... producto y servicio, bueno, a ver, ¿qué problema solventa? Solventa un problema, esto sí que es cierto, esto lo tienen, sí que tienen algo que... El tema de poder descongestionar los cuellos de botella con todos los activos digitales, yo creo que es algo importante, con lo cual esto sí que lo veo, o sea, el producto, se está trabajando sobre el producto, propone una solución determinada, que se vende, pues evidentemente aquí de momento se vende el token, ¿vale? Y luego, pues en teoría, pues todo este movimiento va a generar una serie de comisiones por actividad, ¿no? ¿A quién le solventa el problema? Pues eso tenemos que verlo. Eso es un punto que, por ejemplo, no tengo muy claro, porque no sé si
Sí, tú puedes decir a todo el que desarrolle inteligencia artificial y tal, sí, pero sea también a sistemas, o sea, es decir, a sistemas que intentan ser fundacionales y que les va a aportar un valor de volumen, o sea, de descongestionar, ¿no? Porque otra cosa, pero no está claro tampoco, ¿no? Con lo cual no lo veo. ¿Y quién es el comprador? Pues todavía está sin definir. O sea, yo veo que están trabajando mucho en esta parte. Es decir, venimos con 4 puntos, me parece, ¿no? De aquí arriba. A ver si puedo subir un segundo. Con 4 puntos de aquí arriba. Aquí 4 puntos. Pues yo aquí le añadiría, sí que es cierto que tienen en la parte del producto, la están trabajando, con lo cual yo le añadiría quizá un 3. Entonces aquí vamos a un 7. Ya llevamos un 7. Bueno, algo es algo. Cash flow, ingreso y gasto. ¿Cómo se genera ingreso y gasto? Se supone que aquí esta parte existirá. Esta no está tampoco tan clara. A día de hoy estaría el token, pero no genera gastos, es decir, al proyecto en sí ahora está en una fase más de gasto o de inversión que de proyecto, o sea, que como tal, es decir, que el token al final no deja de ser una herramienta de financiación, ¿no? Entonces tiene gastos, pues código abierto, mucho, será en donde tenga todo, y tecnología, con lo cual, bueno, esto no queda muy claro, esto sí, vamos a hacer esto así, esto teníamos aquí un 7, pues aquí vamos a poner un 7, y aquí yo le pondría un 2, como mucho, perdón, 7, es decir, un 10, un 9, perdón. Vale, y aquí este otro, si no vamos aquí a temas legales, normativos, bueno, yo creo que todavía no han llegado ni a este punto, ¿no? O sea, con lo cual, aparte ya de que la propia inteligencia artificial no tiene una regulación muy clara, yo le pondría como mucho un 1, entendiendo que se van a ajustar a ciertos aspectos y tal, y que, bueno, están intentando también, sí que es cierto que tú ves en la comunidad y la comunicación intenta estar orientada a que haya una organización, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí... Mira, aquí hay una cosa que también me ha parecido bien, y es que, bueno, no subiría esto, pero sí que es el tema de los idiomas. O sea, están llegando a un volumen de gente importante. En todos los idiomas intentan ser globales, ¿no? Con lo cual, eso ya habla en positivo también, ¿no? Del proyecto. Cashflow, y ahora nos vamos a la parte de cadena de valor, que yo aquí es donde veo, estamos aquí, ¿cuánto llevamos? Un 10. Pues yo aquí pondré un 10, como mucho yo aquí pondría, es que ahora mismo vería aquí un 2, un 12. Un 12. Entonces, ¿por qué? Porque si vamos a la cadena de valor te das cuenta que está muy focalizada aquí, en el token también, o sea, es decir, ahora mismo habrían desarrollado de una forma más o menos activa. Básicamente tienes esta parte de aquí, es en la que ahora mismo estarían más focalizados. O sea, yo creo que fuera de ahí todavía no está, no hay una cosa clara, ¿no? No hay un enfoque claro. Entonces estarían en esta parte de aquí, este tema de aquí. Estaríamos hablando que todavía queda por desarrollar bastante. Y no hay una misión clara, definida. O sea, ¿cuál es el problema de que no haya una misión clara, definida? Pues que no todo el mundo está apuntando al mismo sitio. Sí, por aquí, por allá, todo el mundo aporta ideas, pero a ver, si no hay un objetivo, no hay un punto, tú puedes... lo que hablamos de la misión, tiene la misión en la parte de, oye, la misión es ir, conseguir a los rehenes y volverte, vale, entonces tú en ese proceso puedes estar hablando con tu equipo, puedes comunicarte con tu equipo por radio o a voces o como sea, pero nadie sabe exactamente a dónde va. Más o menos todo el mundo tiende a pensar que si la matemática está definida así, pues tendría que ir por aquí, que la gente aporte, pero es que yo creo que es justo al revés. O sea, es decir, tiene que haber una misión, que esa misión puede ser la primera misión, o sea, es decir, la versión 1 de la misión, no tiene que ser
la versión definitiva para toda la vida, ¿no? Pero tiene que haber, o sea, porque si no, ¿dónde vamos? O sea, entonces este proyecto no le veo. Y yo creo que eso se refleja precisamente aquí. Por ejemplo, si tú vienes aquí, vamos a ver aquí, fíjate, sale el token el día en abril en abril del año pasado, el día 12, 11-12, y fíjate que sale con 1000 y pico dólares, se pega el hostiazo y cae hasta en julio, cae hasta 190. Y aquí incluso el punto más bajo 163. A mí me parece igualmente que esto es un precio muy alto para un token. A ver, si vemos un poco el tokenomics que tienen aquí diferenciado, vas a ver que tienen 21 millones de TAO, suministro total de 8 y pico, o sea, es decir, todavía no han salido el resto, todavía quedan muchos por salir, pero yo veo un precio alto para esto. A lo mejor me equivoco, no he entrado en la parte de tokenomics porque, digamos, eso sería otra parte, otro enfoque también adicional, ¿no? Pero no entraría dentro de este análisis como tal. Y luego, mira, hay un sentimiento de mercado de un 84 alcista. Esto es lo que me dice que alguien va a vender. Básicamente. Entonces, probablemente, o sea, cuando tú ves un proyecto de este tipo, con estos datos, y te vas aquí y de pronto es un proyecto que ha salido con, como hemos puesto aquí, con 1000 y pico dólares, ¿tú quién crees que ha hecho esto de aquí? ¿Quién crees que ha hecho esto de aquí? ¿Qué se ha producido? Pues básicamente son los desarrolladores. Es decir, ellos van desarrollando hasta un punto determinado cuando sale el token. Y ellos están cobrando en base a ese token. Entonces, en el momento que sale al mercado y que entra en el mercado, todos esos desarrolladores venden. Bueno, primero suben el precio. Sale aquí el precio, sale aquí, este es el punto de salida, 433. Se dispara para arriba. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que todo el mundo empieza a comprar pensando. ¿Y aquí quiénes compran? Pues básicamente compran los inversores, ¿vale? O sea, decir, porque los desarrolladores, que son los que ya traen tokens, son los que van a vender. Entonces dejan que su precio suba, venden, y a partir de ese momento, a lo mejor no venden todo, porque no he mirado bien el tokenomics de esto, pero tampoco me hace falta mirarlo. O sea, es decir, lo que te está diciendo aquí es que alguien ha hecho la pirula. Entonces, a partir de esto, a medida que tú vas viendo todo este tema, ves que se ha tirado un lateral mucho tiempo, ya ha empezado a subir un poco más, pero sigue en lateral. Es decir, no tiene un reprise importante a efectos de subida, no tiene una fuerza relevante. ¿Punto al que ahora mismo podría llegar? Pues aquí arriba. Este sería el punto objetivo al que podría llegar. ¿Podría superarlo? Quizá. Pero para eso necesita que haya, o sea, con estos precios, necesita que haya un volumen de compra muy fuerte, que no veo que sea una comunidad tan grande la que hay, porque hay 34.000 o 35.000 tíos, y no veo que sea una comunidad como para que suba. Por lo tanto, pues yo creo que el análisis es correcto. Es decir, si tú tienes aquí esto, y estamos hablando de que al final vamos a un 12%, pues mira, como mínimo, como mucho, yo compraría de esto de aquí como mucho. Hombre, 12%, estás hablando de $1.200, pues estás hablando de unos 3 tokens actuales de el precio este, más o menos. Pues 2 o 3 tokens podría ser, yo incluso mejor 2, o sea, es decir, yo aquí sería cauto, iría mejor a 2. ¿Por qué? Porque creo que ¿tú crees que este precio 433 que está ahora, tú crees que va a dispararse? Suponte que va aquí, que va hasta este precio de aquí. Suponte que va hasta este precio de aquí arriba. ¿Tú crees que va a dispararse hasta este punto? Si lo hace, se multiplica por 2 o por 3, ¿vale? Es decir, un por 30. Un por 3.
un 300%, quería decir, no un por 30, un 300%, un por 3. Bueno, está bien. ¿Puede llegar a un por 10? Yo este proyecto es que a día de hoy dudo mucho que llegue a un por 10. O sea, este es un proyecto muy a largo plazo, muy a largo plazo. O sea, es decir, si esto sube, será porque en un momento determinado, eh, porque en un momento determinado tiene o sea, surge algo que lo impulsa o han dado con una tecnología determinada o han llegado a un punto de desarrollo determinado que hace que tenga una importancia muy grande, pero no deja de ser infraestructura, ¿vale? O sea, no deja de ser infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues ver cuáles son los precios que tienen todos los sistemas de infraestructura. Uno que te hace referencia, Ethereum, ¿vale? Ethereum es infraestructura pura. Entonces, dices, bueno, es infraestructura, es una capa uno, ¿no? Luego una infraestructura puede ser otra, ¿no? Pueden ser otros, pero eh, no sé, es una infraestructura sobre esto, es un proyecto que tal, no sé, yo creo que tiene que haber mucho capital, que lo habrá en el mundo de inteligencia artificial, pero yo creo que esto es un proyecto que ha salido con un FOMO al mercado muy alto, ¿vale? Entonces, de hecho yo en algún momento compré por aquí y terminé vendiendo en pérdida algo, no sé, muy poquito, igual $100 o algo así para probar a ver qué había, ¿no? Y no sé, yo en este proyecto veo que es muy a largo plazo, ¿no? Y no le veo una falta a día de hoy. Te hago el resumen en la pantalla. Espérate un segundito que voy a parar. Análisis de Big Tensor. Creo que es un proyecto que puede tener sentido a futuro. Desde el punto de vista del que quiere invertir, que es lo que se supone que estamos viendo aquí, ¿no? Y que quiere hacer algo que ese capital tenga un poco más de valor o tal. Yo creo que un 10 o un 12%, que es lo que nos ha salido en el análisis, más de eso no tendría sentido a día de hoy. Eh, Hombre, estamos hablando que estás hablando de $10.000, ¿vale? Si tú tienes 1.000.000, pues lo que te salga, ¿no? Pero cada uno ya lo ajusta a lo que considere. Yo creo que más de un 12% no, del capital total no metiría ahí y me parece que es demasiado. O sea, yo ahora lo pienso un poco con una perspectiva después del análisis un poco y después de lo que hemos visto y lo que veo es, bueno, un enfoque de infraestructura, un enfoque interesante desde el punto de vista de recorrido del capital, de recorrido del precio. Pues hombre, tendría que tener un precio muy fuerte hacia arriba. No digo que no lo vaya a tener, digo que tendría que tenerlo, suponiendo que, que llega hasta un precio como por ejemplo el de Bitcoin actual de 90 o 100.000, que lo veo complicado a corto plazo, aunque todavía no sé, no hay, había 8 millones me parece, de unidades en el mercado, pero mm, tengo mis dudas de que tengo mis dudas de que vaya a tener un recorrido excesivamente alto a día de hoy. A día de hoy. Vamos a ver qué pasa a medida que se produce todo el tema. El hecho de que haya salido al mercado con un precio tan alto o que se haya elevado a un precio y se haya vendido y haya tenido esa caída tan fuerte, me da cierta desconfianza, ¿vale? Porque siempre todos, evidentemente, todo el mundo quiere vender cuando sale al mercado y quiere monetizar, eso está clarísimo, pero el hecho de que luego no haya superado el precio de apertura, o sea, perdón, de máximos, en un momento como el de la subida de Bitcoin actual, que podía haber acompañado y demás, teniendo 21 millones como tiene Bitcoin, bueno, me llama la atención. No digo que sea ni bueno ni malo, pero me llama la atención. Entonces, eh, 10% máximo y ya, hay otros proyectos. O sea, quiero decir, no hay que volverse loco con este, ¿no? Hay otros proyectos y a lo mejor, pues, otros pueden dar más rentabilidad. A ver, si lo que buscas es un proyecto que tenga un retorno rápido, o sea, un retorno, una subida rápida, tienes que tener en cuenta que sobre todo es muy importante estar en la parte de producción, o sea, en la parte de desarrollo. ¿Por qué hay ese volumen de desarrolladores ahí? Pues porque han cobrado. O sea, de todos esos hay algunos que han generado mucho dinero, ¿no? Entonces, que habíamos en GitHub. Entonces, bueno,
También el hecho de que ahora haya tanta actividad en GitHub a nivel de desarrollo también es positivo, ¿vale? Pero yo sería, como hemos dicho que vamos a llevar el principio de la cautela, yo sería cauto y no me iría más de un 10%, ¿vale? Del volumen que hemos planteado de 1.000 dólares, ¿vale? Ese sería 1.000 dólares como mucho. Bueno, si queremos tener 10 o 12 proyectos que estén bien y que funcionen, pues podría ser una buena valoración, ¿no? Así que, bueno, pues oye, espero que te haya gustado y déjame en los comentarios lo que consideres y tu punto de vista sobre todo esto, ¿vale? Un abrazo grande. Hasta luego.